Bienvenidos jóvenes estudiantes a esta semana de Aprende en Casa con el quinto año de secundaria. Vamos a empezar esta semana ya con la segunda experiencia de aprendizaje con el tema o el título Reflexionamos sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Recordemos nuestro reto al finalizar este recorrido, elaborar un texto expositivo divulgativo para promover la toma de decisiones responsables respecto a un emprendimiento al finalizar toda experiencia. El propósito de aprendizaje es reflexionar sobre las habilidades que necesitan, así como los pasos y actividades que deberán realizar para lograr el reto. Asimismo, dialogarán y reflexionarán sobre el desempleo en su familia y comunidad. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna, evidencias, respuesta a preguntas a partir de las situaciones de desempleo en la familia o comunidad, criterios de evaluación, expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada, ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de la voz para que el mensaje llegue con claridad a los que los escuchan, reflexiona y evalúa la validez de la información y su efecto en los interlocutores de acuerdo con su conocimiento, fuentes de información y en el contexto sociocultural. Bien, jóvenes estudiantes, esta es la segunda experiencia de aprendizaje. En la actividad pasada nos habíamos referido a todo lo que es la promoción de un sufragio informativo y responsable, y la elaboración era de una carta abierta. Ahora, durante las próximas 3 semanas, desarrollaremos un tema muy entendido. Vamos a comenzar con la explicación, con esta pequeña lectura, y en base a esta lectura vamos a responder algunas interrogantes. La emergencia sanitaria nos ha enfrentado a situaciones difíciles. Muchas personas han quedado desempleadas y ahora se están reinventando. ¿Cómo puedes contribuir en familia y comunidad para la toma de decisiones responsables en los emprendimientos? Un reto al finalizar este recorrido, elaborar un texto expositivo divulgativo para promover la toma de decisiones responsables respecto a un emprendimiento. Leemos el siguiente texto. Esta nueva experiencia de aprendizaje promovemos la toma de decisiones responsables respecto al emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Para ello, inicia con la lectura de la situación significativa y responde la pregunta reto. La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha incrementado las cifras de desempleo en el Perú. Ante ello, las personas se han visto en la necesidad de reinventarse. Así han logrado emprender de diversas formas, tanto a nivel corporativo, pequeñas empresas, negocios familiares e individuales. Sin embargo, algunos emprendimientos son poco planificados o espontáneos, lo cual genera desafíos como contar con medidas adecuadas de bioseguridad, cumplir con las normas, contar con los recursos económicos necesarios, evaluar posibilidades de préstamos, entre otros. Ahora, desde tu rol de estudiante, ¿cómo puedes contribuir para la toma de decisiones responsables en los emprendimientos de tu familia y comunidad? ¿Con qué habilidades cuentas para enfrentar el reto? ¿Qué pasos o acciones consideras que debes realizar para lograrlo? Nosotros, para poder responder esta pregunta, chicos, les voy a poner un ejemplo y en base más o menos a ese ejemplo ustedes van a responder esta pregunta. Lo que puedo hacer que es difundir mi negocio a través de mis redes sociales para que llegue a mí personas y así lo conozcan más, también con una buena imagen visual. Con eso yo puedo contribuir en esta pregunta. ¿Con qué habilidades cuentas para enfrentar el reto? ¿Qué pasos y acciones consideras que debes realizar para lograrlo? Una pregunta, pero para responderla primero debes pensar cómo el desempleo ha impactado
o ha impactado a tu familia y comunidad en estos tiempos de pandemia? ¿Listo? Responde y comparta tu opinión. Bien, en esta parte voy a explicar, ustedes se acuerdan el año pasado, el presidente Vizcarra, ¿no? Expresidente Vizcarra, dio pues una cuarentena de 15 días, luego fue de meses, ¿no? Y donde muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros papás o mamás, ¿no? Perdieron el empleo, ¿no? Ya que se cerraron, por ejemplo, los restaurantes, se cerraron las tiendas, ya no se podía todavía abrir. ¿Por qué? Porque nos estábamos contagiando, ¿no? Y por ahí ya, ¿no? Por ejemplo, hay otros que tenían un restaurante, ¿no? Y ese restaurante, como no se podía abrir, ¿qué han hecho? Han hecho otro negocio, ¿no? Se han dedicado quizás a vender frutas, a vender otro tipo de productos, ¿no? Lo igual también ha pasado también con otras personas, con otros diversos negocios, ¿no? Entonces en esa parte ustedes van a dialogar. La primera pregunta, en tu entorno familiar o comunal, ¿conoces si alguien ha perdido su trabajo, empleo u ocupación en la pandemia? Como les he explicado yo en la parte anterior, ¿no? Muchas de nuestras familias han perdido sus empleos, ya han perdido sus diversas ocupaciones por culpa de esta pandemia, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, van a responder en qué se desempeñaba, ¿no? Anteriormente, en qué se desempeñaba, ¿no? Era albañil, era peluquero, era taxista, no sé, en qué se desempeñaba, ¿ya? ¿A qué se está dedicando ahora? Si, por ejemplo, en esos tiempos era taxista y no podía salir a las calles, él ha buscado otro tipo de trabajo, ¿no? Y ahora, ¿a qué se está dedicando ahora, no? Si la respuesta es no, si no tiene ningún familiar dentro de casa, tanto papá, mamá, continúan con su mismo trabajo, con su mismo empleo, ¿ya? Van a mencionar ahí en qué trabaja, responderán esa pregunta. Segunda pregunta. Si la respuesta anterior fue sí, responde. ¿Por qué decidió emprender, iniciar una nueva actividad, venta o negocio ahora? ¿No? ¿Por qué motivos decidió reinventarse o decidió hacer otro tipo de negocio? ¿Por qué? En esas partes de las líneas van a responder. Si la respuesta anterior fue no, responde. Pero supongamos que alguno de sus familiares o algún miembro de su comunidad perdió su trabajo, empleo u ocupación, ¿qué recomendaciones le darías para poder solventar los gastos de la casa? ¿Por qué? En esta parte de acá, si la respuesta fue no, pero ustedes tienen que darle una recomendación, o sea, ¿qué recomendación le darías para poder solventar los gastos de la casa? ¿Por qué? Les tienen que dar acá una recomendación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que deben cuidarse, utilizar bastante las mascarillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede contagiar, ¿no? Puede ser una respuesta a esa pregunta. Tercera pregunta. Si la respuesta a la primera pregunta fue sí, responde. ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los familiares en esta nueva forma de trabajo, empleo u ocupación? ¿Por qué? Acá ustedes van a responder esa pregunta. Si respondieron sí, ¿a qué riesgos se están arriesgando tus familiares, ¿no? Ya sea, por ejemplo, contagio con este COVID, o a qué riesgos están ellos exponiendo, ¿no? ¿Ya? Y si la respuesta fue no, ¿ya? Fue no, les harán las preguntas, ¿no? ¿Hay algunos riesgos a los que se exponen sus familiares en el trabajo, en empleo u ocupación? ¿Por qué? ¿No? De todas maneras, si no perdió su trabajo, pero también se está exponiendo, entonces ahí van a poner qué riesgos se está exponiendo y por qué. Cuarta pregunta. Si la respuesta a la primera pregunta fue sí, responde. ¿Consideras que estos nuevos trabajos, negocios o emprendimientos son formales? ¿Por qué? Acá también ustedes van a decir si su trabajo donde
un negocio donde trabaja su papá o algún familiar es de manera formal, ¿ya? Y van a decir por qué. Si la respuesta a la primera pregunta fue no, responde, ¿consideras que el trabajo o emprendimiento de tu familia es formal? ¿Por qué? También acá van a decir si es formal o es informal, ¿no? Formal es cuando pagan impuestos, por ejemplo, a la SUNAT, pagan impuestos a la municipalidad, ¿no? Informal es cuando es ambulante, ¿no? Venden en la calle, en un determinado espacio, ya sea en la esquina, en los parques, en las veredas, y no pagan impuestos, ¿no? Eso es formal y eso es informal. Y formal es cuando pagan sus impuestos. Ahora toca proponer. Aquí te presentamos una serie de textos expositivos divulgativos. Bueno, esta parte ya no lo voy a explicar por qué. Porque nosotros el producto final que vamos a presentar, ¿ya? El producto final que vamos a presentar en estas 3 semanas va a ser una cartilla, ¿ya? Vamos a elaborar nosotros una cartilla, ¿ya? Por eso les estoy presentando acá un modelo de una cartilla, ¿no? La cartilla es donde nosotros vamos a presentar diversas instrucciones, diversas pautas para prevenir. Por ejemplo, esta es una cartilla de medidas preventivas, ¿no? Donde nos está dando de cómo nosotros debemos cuidarnos, qué debemos hacer, ¿no? De igual manera, ustedes van a hacer una cartilla con base al tema que estamos trabajando. ¿Ya? Bien, les estoy presentando aquí el criterio de evaluación. Siempre vamos a trabajar con una lista de cotejo, ¿ya? Ustedes van a ir rellenando ahí si lograron o si están en proceso de lograrlo y qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Esta parte, siempre chicos, esta parte me tienen que rellenar. He visto en sus anteriores trabajos que solamente marcan una X y no ponen qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Si lograron también, ¿qué pueden hacer ustedes para poder lograr su aprendizaje? Y si estoy en proceso también debo poner acá un comentario, ¿ya? Eso es todo, chicos. Entonces, a seguir trabajando y tenemos varias partes para poder seguir trabajando y seguir adelante. Bien, chicos, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Gracias.